ENEO UNAM, México. Curso posttécnico de enfermería oncológica en la ENEO UNAM. Administración en los servicios de enfermería. Posgrado en enfermería oncológica en la ENEO UNAM, México. Maestría en enfermería en salud comunitaria en la Facultad de Enfermería de la UABC, Mexicali, Baja California. ¿Ok? Pues le damos el fuerte aplauso para empezar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y me ponen la presentación ya? Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir algo de mi experiencia. Lejos de la presentación que acaban de escuchar, pues soy enfermera, afortunadamente, como ustedes, muy feliz de ser enfermera, orgullosa de mi profesión. Si volviera a nacer, volvería a ser enfermera. Y miren que a lo largo de la vida, muchas personas me decían, es que estudia nutrición, estudia otra cosa. Bueno, no muchas personas, mi esposo. No, es que enfermería, no, yo soy enfermera de corazón, amo ser enfermera. Y si tuviera que decidir, porque estoy en esa época, hace muchos años, estaba muy joven, ¿puedes estudiar otra cosa? No, volvería a estudiar. Ya sé, un día llegó y le dije, ya sé que quiero estudiar, Javier. ¿Qué quieres estudiar? Le dije, el posgrado de oncología en enfermería. No, algo que no tenga que ver con la enfermería. Es que yo soy enfermera de corazón. Y cuando tienes algo en el corazón, difícilmente se te puede ir. Entonces, voy a compartir con ustedes algo que he venido haciendo durante muchos años, durante mucho tiempo, el cuidado del paciente oncológico. Voy a tratar de darles algo diferente a cuando uno va a una presentación, a una ponencia. Normalmente los ponentes venimos y los atiborramos de información que encontramos en los libros. Claro que sí la traigo y traigo un sustento científico para poder explicarles o transmitir lo que yo quiero. Pero también voy a compartir la experiencia pues visualizada objetivamente o plasmada en el quehacer de la enfermera. Entonces, para empezar, pásame la primera izquierda. Préndamela. Ok, perfecto. Iniciaremos con algunas definiciones. Estas definiciones, pues, es estándar que está la palabra inmersa en el tema que me ha tocado compartir el día de hoy. La seguridad vista desde esta perspectiva de poder proveer a la persona sujeto de cuidado un bienestar y no poder plasmar o poder ser causadoras de algún otro problema. Y el cuidado como razón de ser y como médula espinal de las enfermeras y los enfermeros. Y por último, el paciente, pues el paciente que es el sujeto de cuidado de cada uno de nosotros, quien está depositando toda la confianza para que pueda salir del hospital o para que pueda recobrar la salud. Y bueno, pues entrando ya al tema, estándares de atención en el paciente oncológico. ¿Qué es un estándar? Un estándar es una exposición descriptiva del grado de actuación requerido. Ese grado de actuación que traspolando a la enfermería tendría que ser desde que conformamos o de que estamos plasmando una intervención, el proceso de cómo la vamos a estructurar, pero al final, cómo la vamos a medir. ¿Cómo es que vamos a medir ese acto? ¿Qué espera de nosotros la población? Claro que también es lo que espera la comunidad científica, pero también es lo que esperan los pacientes, porque nosotros somos para y en pro de los pacientes. Entonces, esto es lo que sería un estándar. Otras definiciones que les dije sería lo que es la seguridad y transportándola también a salud, porque seguridad pues tiene que ver en todos los ámbitos, desde quien nos sirve los alimentos, pero nosotros nos vamos a ir a lo que es la salud. Entonces, la seguridad, pues, es producir un impacto pero positivo sobre la mortalidad y morbilidad de una persona, de una familia, de una población en general. Todo eso es una seguridad para lo que nosotros estamos estudiando y para lo que estamos hechas. El cuidado y el paciente.
El cuidado y el paciente, pues todo el mundo sabe que forma parte de esos cuatro conceptos que nos forman, de esos cuatro conceptos que vienen analizando, estructurando cada una de las teóricas de la enfermería y forma parte de esos cuatro conceptos llamados el paradigma enfermero. Entonces, estas dos palabras últimas son la razón también de ser, porque no existe una teoría si no existe una definición de este metaparadigma. Entonces, el cuidado, pues está definido de diferentes maneras a lo largo de la evolución, de acuerdo al paradigma que nosotros estemos analizando, está definido de diferentes formas. Y yo aquí me tomé la definición de Hilder Peplau, quien habla que el paciente, el cuidado es un proceso terapéutico interpersonal. Es decir, que tú no puedes tener un cuidado plasmar unas intervenciones de cuidado si no puedes establecer ese vínculo, esa relación interpersonal entre el paciente y la enfermera. Y por último, el paciente, que esta misma autora lo define como un organismo vivo que vive en un constante equilibrio inestable. Y esto quiere decir que las personas estamos, pues supuestamente ahorita todas en un equilibrio, todas las que estamos aquí, pero que ese equilibrio pues se puede volver inestable a la hora de que tenemos alguna vulnerabilidad y algún aspecto que nos pueda proporcionar o que nos pueda definir como un proceso ya de enfermedad. Y bueno, no podemos dejar de definir o de comentar qué es el cáncer. ¿Por qué? Porque si no existiera el cáncer, no estaríamos aquí en este tema, no existieran pacientes oncológicos, ¿verdad? Entonces, la OMS define el cáncer como una enfermedad que es capaz de producir una expansión de células, pero que su característica primordial es crear metástasis. Es decir, que si un tumor se hiciera y fuera solo una bola, pues simplemente irían los cirujanos, lo quitaran y ya se acabaría el problema. Pero la verdadera problema o complejidad radica en que esas células son completamente diferentes a la célula que les dio origen. Es decir, existe una célula madre con unas características. Está Edith. Edith va a tener una hijita que tiene todas sus características bioquímicas y morfológicas de la misma manera. Pero cuando hay una célula anormal que es capaz de producir el cáncer, esa hijita tiene otras características físicas, tiene 3 ojos, tiene diferentes formas. Y eso es lo que le da esa capacidad de ser inmortal o de ser tan fuerte y que puede evadir todos los tratamientos cuando llamamos a los pacientes que entran a primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento y paliativos, porque ningún medicamento fue capaz de destruir esa célula que es una célula inmortal. Entonces ese es el cáncer. Por eso es que el cáncer está visto de esta forma tan compleja y requiere de un cuidado multidisciplinario. ¿Y por qué hay que ver esta enfermedad o por qué es tan importante? Porque nos está ganando la carrera todo a nivel mundial, porque el cáncer hace 19 años que yo empecé en esto del cáncer, ocupaba el 17 lugar de mortalidad y morbilidad y nos asustábamos porque teníamos un paciente oncológico y era como todo nuevo, no sabíamos qué hacer ni cómo abordarlo, no teníamos tanta experiencia. Pero ahora, ¿qué pasa? Se está peleando entre el tercero y el segundo lugar. Ahora, imagínense, 17 años, no es mucho si lo vemos para la evolución tan grande que ha tenido el crecimiento que ha tenido esta enfermedad. Y si lo vemos bien, solamente algunas estadísticas para poder nosotros centrarnos en esta enfermedad que está siendo tan presente en toda la población a nivel mundial. El continente americano, según el Centro Mundial del Cáncer, el Observatorio Mundial del Cáncer, reporta que para el 2020 se presentaron casi 20 millones de nuevos casos, si se fijan. O sea, imagínense, 20 millones en todo el mundo. Es una cantidad exagerada de pacientes. En el continente americano, 1,5 millones casi de nuevos casos, a la par que casi 10 millones en Asia. Claro que ustedes van a decir, ay, bueno, sí, pues que Asia es un continente que está concentrada la mayor parte de la población, ¿verdad? Tiene el 60% de a nivel mundial. Entonces, pero aún así, tiene una presentación de casos exagerados que nos exigen la involucración de estas temáticas para poder presentarle a nuestros pacientes un mejor cuidado.
Pero también se prevé que de estos casos que se han presentado en este continente donde nosotros estamos, hay se cree que según las estadísticas fallecerían esta cantidad de pacientes. Entonces, eso nos hace pensar que aún con el arsenal terapéutico de quimioterapéuticos, de nuevos tratamientos, de nuevas formas de cuidar, las enfermeras y los enfermeros tendríamos que estar pensando en también fortalecer nuestras habilidades en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos están diciendo que una gran cantidad de personas que tienen la enfermedad también van a morir. Y bueno, el desarrollo bueno de estos estándares ya en el tema, la bibliografía que consulté, se dice que está basado en estas estrategias para desarrollarlos está basada en 5 pilares principalmente. Es decir, que para desarrollar estas estrategias de lograr tener estándares de calidad en la atención del paciente oncológico, tendríamos que ver cuáles son los 5 pilares, o hay 5 pilares para basarnos en ello. El primer pilar está basado en esos estándares de calidad, en esos estándares de cuidado que tienen que ver con el cuidado. El cuidado bajo estos estrictos protocolos de seguridad y calidad, unificando los aspectos técnicos en manuales donde estén contenidos todos los procedimientos. Con esto quiere decir que estos estándares de cuidado tendrían que ver con lograr una estandarización. Es decir, que Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, tengan carpetas o tengan algunos manuales donde esté contenido cómo se debe de cuidar a los pacientes. De manera que si lo que siempre pasa, estuvo el paciente en el ISSSTE y ahora por algún motivo no tiene ISSSTE, se va a la Secretaría de Salud, tendríamos que saber en qué tratamiento estaba, en qué línea y saber qué medicamento era y qué cuidados tendría que tener. Todo eso sería importante empezar por ahí, porque el cáncer requiere de una situación económica muy grande, todos lo sabemos, y que no hay sistema de salud que sustente mucho esta necesidad de los pacientes. Les voy a pedir un favor. Yo sé que estamos desayunando, pero les pediría de favor que no utilicen el celular, porque créanme que sí se siente extraño que estemos acaparadas y que veamos que están usando el celular. Disculpen, pero sí les pido eso, un respeto, por favor. Gracias. Y el segundo pilar sería la seguridad en la atención, que esta seguridad en la atención está basada estrictamente o debería de ser basada en todo lo que ya está recomendado a nivel internacional, en todo lo que dictaminan organismos importantes como la OMS y algunas otras instituciones que son las que dictaminan cómo poder tener seguridad en la atención. Y por último, la capacitación continua, que por eso están aquí y estoy aquí yo, ¿verdad? Porque se supone o es de suponerse que dentro del cuidado de los protocolos de estándares de calidad debemos de tener presente la capacitación continua del personal. Después tenemos la mejora continua de la calidad, que esta se va a basar en lo mínimo, o sea, lo mínimo que requiere o que se dictamina para que una organización o una institución de salud dé seguridad. Y ya lo sabemos que todo está basado principalmente en las 8 acciones esenciales, ¿verdad? Entonces, pues la número, no es el tema de hoy, pero sí tener presentes que esa mejora de la calidad continua está basada en una cultura de calidad que permite una detección precoz y el reporte de eventos o situaciones que puedan ser factibles a perfeccionar. Esto es importante, ¿por qué? Porque todo lo que se escribe es para poder crear alguna conducta de cambio y lograr que haya una estandarización, pero con esa estandarización que también surjan aquellas situaciones en las que no fueron las adecuadas para el paciente, pero que sean para poder perfeccionar el actuar de enfermería. La eficacia de la asignación de recursos. Esto es un elemento muy importante porque decimos que el cáncer sugiere de una demanda de recursos económicos muy grande, pero no solamente eso, sino también poder gestionar los recursos humanos que tengan esa capacidad de poder dar el cuidado. Entonces, estos serían los 5 pilares que serían donde nos tendríamos que fundamentar para así lograr
¿Qué pasa en las instituciones? ¿A qué le apuntan más o dónde desarrollan más esos estándares de calidad en la atención? Las instituciones normalmente los guían a estos estándares de atención, se centran solamente en la aplicación de medicamentos. Realmente es lo que más se hace. Cuidado de cómo vamos a aplicar el medicamento. Esos estándares para la aplicación de la quimioterapia están basados en los relacionados con el personal, en los relacionados con registros clínicos y en los estándares generales que son para el pre, el trans y el periodo posterior a la aplicación de la quimioterapia. Normalmente ahí es donde siempre están basados los estándares. Es más, la Young Commission también hace una relevancia justamente en estos estándares de atención. Estos son los que más se ven. ¿Y qué hay en esos cuidados o en esos estándares? Decíamos que viene desde la etapa de la prescripción. Entonces, un estándar de calidad en la atención del paciente oncológico viene desde esta etapa, desde la prescripción del medicamento, pero no solamente de lo que le compete a enfermería, también involucra la indicación del médico que tenga un protocolo de fármacos que estén aceptados por el Centro Nacional del Cáncer, que es el que dictamina o el que tiene todas esas investigaciones. Entonces, el médico no puede decir, voy a aplicarte un medicamento, una antraciclina con un agente de este otro tipo. ¿Por qué? Porque a ver qué pasa. No, ya existen los protocolos establecidos por estas guías o por estas instituciones y debería de ser. Debería de ser el registro y la prescripción del fármaco de acuerdo a cómo está dictaminado por las instituciones que son las encargadas en las investigaciones. En la dispensación de la farmacia oncológica, teniendo un protocolo válido, en una manipulación, en la preparación, en el despacho, y también teniendo un protocolo de renal. Es decir, tener una validación del medicamento, de cómo llega a la farmacia, cuáles son las condiciones, cuándo es la fecha de caducidad, qué características físicas tiene, en la preparación, qué medicamentos son los que se tienen que agitar, qué medicamentos son como los anticuerpos monoclonales que cuando son agitados se rompen las cadenas de las que están constituidos y entonces el paciente ya recibiría nada, ¿verdad? Entonces ver la preparación del fármaco en una manera adecuada bajo una cabina de bioseguridad que cumpla con todos los requerimientos, su filtro CEPA, su presión negativa, su luz ultravioleta, todas esas características, la manipulación del medicamento y el despacho. Esta manipulación ya la expliqué, el despacho tendría que ser al paciente que va con indicadores que nos hagan saber que es el paciente correcto, los indicadores que cada institución incluya dentro de su protocolo, como son, algunos tienen la fecha de nacimiento, el nombre, diferentes. Esto es un estándar de calidad, el que ustedes tomen una bolsita o una preparación de un fármaco y que vean que fue reconstituido de la mejor forma y que ahora digan, es de mi paciente y hagan su verificación. Estos son los estándares de calidad que seguro estoy que ustedes lo llevan perfectamente. Y un kit de derrames quiere decir que si hay alguna eventualidad, ustedes tengan y sepan dónde localizar y de qué manera limpiar el medicamento para seguridad de protección de ustedes y del paciente que está ahí con nosotros. Y luego en la etapa de administración, con una formación del proceso en la fase de prequimioterapia, intraquimioterapia y postquimioterapia. Y de eso creo que hay diferentes o varios estándares que nos rigen para este cuidado. Entonces, en estas fases, pues valoración de la toxicidad asociada a la quimioterapia, viendo que exista una premedicación. Si todos decimos, voy a aplicar un taxano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sabemos que su primer efecto secundario pues sería una reacción anafiláctica. Bueno, entonces este paciente requiere de una premedicación 30 minutos antes de un medicamento que te ayude para disminuir los efectos. Que si el paciente crea náuseas en abundancia, bueno, pues aplicarle 30 minutos antes su ondansetron, la generación que tengamos para la eliminación de las náuseas. Esto tiene que ver en la etapa de la premedicación o preaplicación de la quimioterapia. Y después, pues tenemos que tener mucho ojo en evitar esto. Estábamos hablando de la seguridad del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿esto es seguridad? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque tenemos que tener este estándar.
preparación e instalación de catéter venoso central para la aplicación de la quimioterapia. Suele suceder eso de que te mandan, no, es que hasta que ya no tenga venas. ¿Por qué? ¿Por qué hasta que no tenga venas el paciente? ¿Por qué le vamos a ocasionar más daño? O sea, ¿qué les cuesta a nuestros compañeros médicos si no tengo nada en contra de ellos, verdad? Pero, ¿por qué no ver que el paciente va a recibir antraciclinas? ¿Por qué no va a ver que va a recibir medicamentos que le pueden crear este tipo de problemas? Entonces, ahí es donde vamos a desarrollar un estándar de calidad en la atención. Cuando vayamos a una unidad de quimioterapia y veamos que todos los pacientes tienen un catéter venoso central, bien cuidadito, ¿no? Porque de repente los enfermeros nos desviamos y nos vamos hacia la curación y decimos, bueno, apláudame porque instalé un catéter venoso central. No, nos corresponde el cuidado del catéter venoso central. No hay que perdernos. De repente, ¿quién puso el catéter? No, el enfermero. Y el apósito despegado a más del 50%. Todo eso no es un estándar de calidad en la atención del paciente, hablando de enfermería. Entonces, sí podemos hacer ese tipo de actividades, pero sin descuidar las propias de enfermería. Asegurar una correcta administración del citostático, como les había comentado antes, teniendo nuestros criterios o nuestros indicadores institucionales, haciendo una segunda o una doble verificación para poder saber qué es el paciente adecuado, qué es el medicamento adecuado y que no tenemos ninguna complicación a la hora de administrarlo. Y reforzar las indicaciones del paciente. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes llaman, ¿qué Gloria? Estoy orinando sangre. Y tiene 24 horas antes, menos de 24 horas que se le puso este medicamento. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues la enfermera no le dio la indicación, no le dio esa intervención, ese estándar de calidad que está para poder hacer que las personas tengan la información adecuada cuando esté en su casa. Son muy valiosos. Y hay que pensar que la familia se altera, o sea, se pone en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque está orinando sangre. Ella dice que es sangre, aunque nosotros sabemos. Ay, señora, no se asuste, por favor. Bueno, pero ya se asustó, es su sentir. Entonces, otros estándares que también sería importante incluir, aparte de todos los que se ven más en las unidades de salud, es implementar un comité de seguridad en el paciente oncológico. Es necesario hacer esto y les voy a decir por qué. Un comité de seguridad en el paciente aunado a un comité de ética, porque hay muchísimos casos en Mexicali. Yo soy nueva aquí, apenas tengo 3 años, pero donde surge la situación de embarazo y cáncer. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Las decisiones no se deben de tomar así como porque yo digo, porque dice el director, porque dice el subdirector. Se tiene que someter a un comité donde se haga conciencia a la persona de los pros y los contras de sí o no. Entonces es importante la formación de un comité. Y programa de educación continua para el personal de enfermería, que también sería como una situación muy importante para los estándares de calidad de la atención. Aplicación del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención a la salud. Ustedes saben que la primera causa de mortalidad de los pacientes, sobre todo los hematológicos, son las infecciones. Entonces, tener una vigilancia en los pacientes, sobre todo para evitar que se les agregue un daño y que al final fallezcan. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver y tener toda la información adecuada. Ah, el paciente recibió tal quimioterapia hoy, en 21 días es una DIR, cuando la quimioterapia está en su pico de acción y sus defensas están al bajo. Entonces, ¿qué? Esta aplicación de un programa viene desde ahí, desde la educación del paciente. Y programa de protección al personal, que sería todo lo que les comenté de una cabina, la ropa adecuada, la vestimenta. Es muy importante comentar que la quimioterapia tiene afinidad por fijarse a las partículas de plomo y que muchos cosméticos tienen esa. Entonces hay que ver, de repente hay enfermedades que dicen, yo no preparo quimioterapia porque es inseguro, porque no, y las vemos bien pintaditas y bien bonitas, pero entonces eso es lo primero que tendríamos que dejar de hacer.
Y bueno, hay otros estándares que deberíamos de voltear a ver y que casi no están desarrollados en ninguna de las unidades. Y bueno, esta es una literatura muy reciente, si ustedes lo ven, y se dice que estos estándares tendrían que desarrollarse porque son actividades que se hacen muy frecuentemente debido a al cambio de las enfermedades o a la evolución de ellas. Y uno es el cuidado de enfermería integral del paciente oncológico, donde el paciente no se fracture. Dice, la práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de las múltiples tareas rutinarias. Requiere de recursos intelectuales, de intuición para la toma de decisiones y realización de acciones pensadas y reflexionadas que respondan a las necesidades particulares de la persona, pero que sea de una forma integral, que sea la necesidad de cada una de las personas. Es decir, deberíamos de pensar en que la enfermera que se dedique al cuidado del paciente oncológico, hacer verdaderamente una coadyuvancia entre todas para poder hacer protocolos de cómo atender y delimitar justo el cuál es nuestro actuar. Es decir, si yo tengo pacientes, tengo que ver a la familia también, tengo que ver a la persona, pero a veces tenemos tanto trabajo que eso no nos da tiempo, pero para eso es que nosotros tenemos que empezar a ver y a desarrollar de la mejor forma esos estándares de calidad, ese estándar que te haga, híjole, aquí sí, en esta unidad sí toman en cuenta a la persona, pero también a la familia, también a quien lo rodea, cuál es su situación. No nos vamos a meter con la situación económica, ¿verdad? Pero sí podemos hacer acciones que reduzcan el gasto a las personas, como el mismo día hacerle la cita para diferentes actos, no sé, hay una múltiple de actividades que se podrían hacer, pero a veces decimos, no, es que hoy no puedo curarlo, le toca mañana. No, o sea, hoy le puedes hacer todo, hazlo, y el paciente que se vaya a casa, que descanse, que se exponga menos y que gaste menos. Otro de los estándares sería el manejo del dolor en el paciente oncológico. Se lo dejamos todos los médicos, aunque sabemos que el 90% de las personas padece el dolor. Y también hay un dolor que, como decía alguien, no recuerdo ahorita, que hay el dolor real y el dolor sentido. Ese dolor real que podemos medir a través de la escala de EVA y que decimos, el paciente tiene 8 y le aplico un analgésico, ya sea de la escalera analgésica 1 o 2, lo que tú quieras, porque el paciente del oncológico lo único que no debe de tener es dolor. Entonces ya le aplicas analgésico, pero el dolor sentido que no lo podemos medir es ese dolor moral que él tiene, y la enfermera tendrá que escuchar esa parte, y a veces estamos cansadas, a veces decimos, pero ¿para qué lo escucho si ni siquiera le puedo ayudar? Si le ayudamos, el hecho de que él hable y nos diga es más que suficiente. Entonces, no estamos preparadas para esto. El dolor es un síntoma muy frecuente que aparece en el 90% de los pacientes con cáncer. Es un problema complejo y de gran importancia para la práctica clínica diaria, que requiere un tratamiento multidimensional. Multidimensional es lo que les acabo de comentar, que existe el dolor real que vamos a medir y vamos a aplicar un analgésico, pero también existe ese otro dolor que nosotras somos expertas cuando queremos para poder apoyar a la persona. El otro es el cuidado paliativo de enfermería al paciente oncológico en estadio terminal, enfocado en los cuidados espirituales del paciente y que necesita voltear a ver a la familia. ¿Por qué? Porque justamente es donde tenemos que reforzar esas acciones. Muchas veces las personas, a veces hay una cosa que se le llama la conspiración del silencio, donde con la familia no pueden hablar nada, pero llegan y a ustedes o a nosotros nos cuentan todo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar también ya a incluir esos estándares de atención cuando un paciente está en el estadio terminal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos actuar? Entonces, no sé, hay muchísimas formas de poder ver cuáles son esas acciones que enfermería tendría que hacer para tener la medición de cuáles son los cuidados paliativos que le estamos dando a la persona que ya lo tiene. También existe otro, este es como que algo apenas que están tratando de visualizar, la percepción del paciente sobre el cuidado. Y sí es cierto, o sea, cuidamos personas, cuidamos pacientes, pero al menos yo siempre les pregunto, trabajé 3 años en una clínica de cuidados paliativos en la Ciudad de México y tenía pacientes de todos, ¿no? Normalmente ahí aprendí a que como vives, mueres.
Y me dicen, ¿por qué dices eso? Porque muchos pacientes, de acuerdo a todo cómo habían actuado en la vida, morían. Entonces, recuerdo mucho a un paciente y yo lo pondría como un estándar de calidad en la atención a ese paciente en particular, que le dije yo, ¿cómo se siente don Fernando? Y me dice, ¿sabes cómo me siento, Gloria? Como cuando llegaba de trabajar súper cansado y lo único que quería era dormir. Estaba muriendo con dignidad, con respeto, y estaba yo volteando a ver esa percepción del paciente. No todos los pacientes pueden morir así, pero ojalá que todos dijeran eso, no, estoy muy cansado y ya me quiero dormir. Entonces, eso es otro. Y bueno, la enfermera debe basarse en estándares de calidad y seguridad del paciente a fin de ofrecer una acción estandarizada que disminuya la variabilidad en la atención. Esto es lo que enfermería tendría que hacer, abogar porque todas hablemos de la misma forma, porque todas seamos iguales, porque todas seamos respetadas, porque cuando nos encontremos en una institución digamos, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes tus pacientes? Fíjate que me llegó tu paciente que tenías aquí y ahora está acá, pero esa variabilidad que tanto nos están incluyendo en la Nanda NICNOC, pero que difícilmente nosotros en nuestra población mexicana la vamos a aterrizar, pero que sí podemos hacer acciones, porque hay muchísimas teóricas que saben qué dicen de las enfermeras mexicanas. Una vez Watson, yo estaba en un congreso y dijo, la enfermera mexicana tiene la herramienta, estaba hablando de tecnologías para el cuidados, y dijo, la enfermera mexicana tiene una tecnología para el cuidado que no se da cuenta y que yo sí me doy cuenta porque yo soy enfermera de otro país y esa tecnología son sus manos, porque la enfermera mexicana tiende mucho a hacer ese cuidado humanizado a través de sus manos, esa es su herramienta. Entonces sí podemos hacerlo, yo estoy segura que sí. Y bueno, hasta aquí yo podría decirles que esto es lo que dice la literatura o que tendríamos que hacer en los cuidados paliativos, pues, ¿y usted qué hace, no? Porque de eso se trata esto, de venir y decir esto hay en los libros, pero ¿yo qué hago? Porque se supone que a mí me eligieron para venir a exponerles algo, porque yo domino el tema, porque tengo algo que aprender, y no más que ustedes, sino simplemente diferente. Entonces, yo sé y yo he estado afortunadamente en el ISSSTECAL, y créanme que fue mi primer hospital cuando llegué aquí, porque antes de llegar a trabajar en la Secretaría de Salud, llegué a trabajar a la UABC y me dieron prácticas y me dijeron, te toca el ISSSTECAL. Ah, ok. Y llegué al ISSSTECAL y llegué a mi casa y les dije, yo quisiera ser como las enfermeras del ISSSTECAL. En serio, se los juro, así se los dije. Me encantó estar en el ISSSTECAL. Me gustó estar con ustedes. Entonces, ya después, pues, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue traerme mi plaza de la Secretaría de Salud porque era muy difícil entrar al ISSSTECAL. Bueno, entonces, yo antes, hasta hace 8 meses, sabía y decía esto. O sea, yo tenía esta seguridad. Decía, hay que construir más hospitales, hay que traer equipo, hay que traer tratamientos sofisticados, hay que hacer, híjole, segundo nivel, porque era mi experiencia. Segundo nivel, yo decía, ¿qué hacen en primer nivel? ¿Por qué me llegan esas señoras con esos tumores que no se pueden ni sentar? ¿Por qué llegan? ¿Que en primer nivel no harán nada? Y bueno, un día me dicen, Gloria, te vamos a invitar a que trabajes en cáncer en el primer nivel. Yo dije, si hay algo, ¿a poco existe un departamento de cáncer en el primer nivel de atención? No, pues sí. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué hacen ahí? Bueno, ya fui y vi y dije, bueno, entonces esta era mi forma de pensar. Pero ahora que estoy ahí, digo, no, con esto no voy a lograr cambiar nada. Entonces, ¿qué hacen en el primer nivel de atención? Entonces, es una acción gubernamental y se llama Programa de Cáncer en la Mujer, que ahorita es en donde estoy y estoy muy feliz también. Bueno, es que normalmente no suelo estar en un lugar donde no estoy a gusto. Siempre trato de estar donde me gusta. Bueno, entonces, en este programa es muy interesante y ojalá que se pudiera hacer más de esto, pero por muchos motivos que todos sabemos, pues está muy detenido o hay rezagos en él. En este programa de cáncer en la mujer de Mexicali, hay una detección, hay una promoción a través de una comunicación educativa a la población. Existe la parte de la prevención a través de la difusión de los factores de riesgo. ¿Qué hacemos acá en esta comunicación? Damos a conocer cómo está el cáncer, por ejemplo, qué cambios ha habido, que si antes no existía cáncer de cavidad oral y ahora ¿por qué sí? Pues por las prácticas sexuales orales. Nosotros tratamos de difundir todo este tipo de información que le sirva a la población. Prevención, pues
el riesgo para prevenir, por ejemplo, cervicouterino, pues el virus del papiloma humano, hacer toda esa prevención de riesgos, un diagnóstico a través de un tamizaje. Y después de este tamizaje, cuando se encuentran pacientes positivas, pues se envían a la referencia y tratamiento. Fíjense bien, en mi desconocimiento, yo pensé que la Secretaría de Salud solamente tamizaba Secretaría de Salud, pero no. Nosotros en el programa, si ustedes un día me hablan y me dicen, ¿sabe qué, Gloria? Tengo 20 pacientes y mi mastógrafo no sirve, mándamelas para acá. Si el IMSS me habla y me dice eso, a toda la población. O sea, mi obligación es tamizar a toda la población. Por eso yo les digo que nada se puede hacer por solito, o sea, solo no podemos hacer nada. Y están los 4 pilares básicos del conocimiento. Y uno de ellos dice el trabajo en equipo. O sea, la UNESCO dice, tienes que trabajar en equipo porque si no, no vas a poder. Entonces, aquí viene luego mi tristeza, ¿no? De que si me sale una mujer positiva que tiene IMSS, pero no tiene accesibilidad al segundo nivel, me pongo triste, ¿no? Porque cuando hay una paciente que es de la Secretaría de Salud y me sale positiva, no, pues hablo clínicas de displasia y ando y casi llego a la paciente de la mano. De verdad, yo soy oncóloga porque amo esta área de la oncología. Y ahora les puedo decir, estoy feliz en este lugar. ¿Por qué? Porque conozco a la persona desde que la diagnostico hasta que la mando al segundo nivel. Y no en el segundo nivel cuando me llegaban ya todas así en unos estadios muy avanzados. Entonces, esto se hace en este programa en el cual estoy. ¿Y cómo hacemos el tamizaje? Pues yo creo que esto sale sobrando, ¿verdad? Todos lo saben, pero pues sí se los quiero compartir porque es parte de, pues a través de la mastografía, ya saben, las mujeres arriba de 40 años, exploración clínica mamaria, citología convencional y prueba del virus de papiloma humano. Yo trabajo para dar respuesta a estos 4 indicadores. Entonces, estos indicadores, pues si ustedes les comparto cómo estuvieron en el 2022. Si se fijan, yo tenía que alcanzar esta meta y me quedé hasta aquí. Bueno, yo no veo porque tengo 6 meses, pero de todos modos uno tiene que tener la responsabilidad porque puede haber hecho algo a partir de noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces vean cómo estos indicadores, por eso es que les digo que la Secretaría de Salud tiene la obligatoriedad de tamizar a toda la población, no solamente Secretaría de Salud. Y en cuestión de exploración clínicas mamarias, estos fueron los resultados en el 2022. Citologías, aquí sí la meta era 5,022 y fueron 5,517 las que se realizaron. Y pruebas del virus del papiloma humano, 735 eran las que se aplicaron y yo necesitaba tener 765. Como ven, esto es lo que se hace en un programa de medicina, podríamos decirle, pues preventiva, ¿no? Donde se ejercen las prácticas dedicadas. También algo que se hace que estamos haciendo apenas lo estamos incluyendo porque antes se le hablaba a la paciente y se le decía, señora, salió positivo, tiene tal. Ahora no, ahora se le pide que vaya, hicimos un área ahí donde la psicóloga y la enfermera le dicen que tiene que hacerse estudios de extensión, que tiene que hacer alguna otra cosa. Entonces ya es donde le damos prácticamente desde que tú le dices a una persona que tiene que hacer algún otro estudio de extensión, ella ya sabe que tiene cáncer. Entonces, esa noticia ya no se les da por teléfono porque muchas veces los pacientes se ciegan, o sea, es que tener cáncer no es cualquier cosa. Es una lucha muy constante, una situación económica, emocional, madres que se mueren, dejan hijos jóvenes que son víctimas después de la drogadicción, del alcoholismo. O sea, es una complejidad social muy grande. Entonces, esto se está haciendo y hay muchos retos. No sé si me falta tiempo o ya estoy bien. Hay muchísimos retos. Estos escenarios son muy afortunados porque invitan a las personas a que cambiemos o a que nos unamos para seguir evadiendo o contra estos retos, haciendo algunas estrategias. Y pues bueno, hay retos muy grandes como el favorecer el acceso de las personas. Imagínense las personas que están en comunidades tan lejanas que no tienen accesibilidad. Entonces es un reto crear una estrategia
para poder garantizar la accesibilidad de las personas. Un trabajo en conjunto y coordinado, es decir, donde todas las instituciones de salud logremos el logro de los objetivos de cada uno, pero también de la población. No poder ponernos playeras diferentes o camisetas diferentes. Yo soy del ISSSTE, yo soy del IMSS. Enfermería tiene que trabajar en equipo, tiene que voltear a mirar a la población en conjunto también y ver que aunque esa persona no sea de su población a la que le debe atender, pues también forma parte de eso, porque yo cuando encuentro una mujer que es del IMSS, no le digo, ay señora, vaya al IMSS a que le haga, no, también la cito de la misma forma y pues bueno, desafortunadamente no le puedo garantizar el acceso al segundo nivel, pero eso hago. Fomentar el acompañamiento emocional, porque fíjense bien, hay una, a nivel federal exigen que exista un equipo de psicólogo y tanatóloga para poder dar la noticia y que aparte le den seguimiento a las pacientes. En Mexicali desafortunadamente no existen esas dos áreas para poder incluir. Yo tomo a Nazara que es psicóloga, pero realmente ella no está como psicóloga ahí, pero tiene las habilidades. Entonces, la participación activa de la sociedad también es muy importante porque de repente hay de todo, ¿no? Pacientes que les dicen, señores, que tienes que ir. Y ya el doctor Estrada, yo hice una estrategia con el doctor Estrada, el director de la UNEM. Cuando llegó al programa había rezago hasta de 42 pacientes que no les daban cita al segundo nivel y yo fui con mis 40 y tantos expedientes y le dije, a ver, yo no voy a ir de aquí hasta que me dé cita, doctor, para todas estas pacientes. Y él me dijo, ya no te voy a dejar rezago, te voy a 3 días como mínimo para que la paciente llegue, pero si una paciente está citada y no llega, ya no le voy a volver a dar cita, ella va a venir y ella va. ¿Por qué? Porque esa forma parte de la participación activa de la población. ¿Sí? Entonces ahora la paciente que no va, señora, híjole, qué pena, pero ahora usted tendrá que ir a la UNIM a solicitar su cita. Hay que hacer esa parte de que la población también se haga responsable de su propia salud y que sea también ella proveedora de sus recursos para su cuidado y para su pues, tratamiento en este caso ya. Y bueno, algo que les quiero compartir es que dirán, ¿por qué le apasiona a la maestra tanto el cáncer? Y fíjense que es la primera vez que voy a hablarle en público. Ella es mi hija. Desde los 2 años tuvo cáncer. Y toda la vida, como por arte de magia, le pasaba lo peor. Toda la vida se equivocaban en el dosis de medicamentos, toda la vida se equivocaban. Parecía, y me decía el hematólogo, solo contigo me pasa eso. ¿Por qué solo conmigo? Yo creo que porque soy la única que se fija, doctor, una vez le dije, ¿no? Entonces, toda la vida les podría contar todas las anécdotas que pasó, al grado de que el más grave fue que se le infectó el puerto y el médico le abrió y dijo, córtale y déjale adentro, finalmente se va a morir. Entonces, yo he sido víctima de mal acto de enfermería, de mal acto médico, porque la enfermera le debe de haber dicho, doctor, eso no se hace. Yo pienso, ¿no? Yo le diría eso al doctor. Pero bueno, nosotros podemos tener cientos de pacientes a nuestro cuidado, pero por favor, nunca olviden que ese paciente en su casa tiene solamente hay un papá y una mamá, y a lo mejor sus papás solamente la tienen a ella. Entonces, el cuidado del paciente oncológico es verdaderamente exigente y exige lo que yo les dije, un juicio crítico, algo reflexivo, tomar todo con una conciencia clara, honesta, tener ética, tener moral, dirigir, y así debería de ser con todos los pacientes, pero con este paciente más, porque es el que más tenemos. O sea, hay pacientes que llegan y se quedan 3 meses con nosotros. Entonces, esa es mi hija, afortunadamente la cambié de hospital. En serio, así fue. Entonces, yo les puedo decir que sí se puede, que los pacientes pueden vivir y que si no pueden vivir, tienen que tener una muerte digna. Y ya lo dijo Virginia Henderson. El cuidado de enfermería es hacer por el paciente todo lo que él no puede hacer por la falta de fuerza, voluntad o conocimiento. Y si no se puede, proveer una muerte digna. ¿Sí? Entonces, esa es toda mi participación. Les invito a que cuando vean un paciente oncológico aprendan de él, porque los pacientes, de verdad que nosotros no les enseñamos, a veces aprendemos mucho de ellos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, maestra Gloria. Yo creo que estos temas a las que estamos en el ámbito hospitalario, pues nos es más familiarizado. Sin embargo, ya vieron lo importante que es primer nivel. De primer nivel emana el éxito a veces o el fracaso de un tratamiento oportuno. Entonces, ustedes que estamos trabajando en primer nivel, es importante que nos tomemos en cuenta esos factores y que esa paciente que nos está llegando, pues es esposa, madre, hija, el sustento quizás único de un grupo familiar. Entonces, maestra Gloria, gracias por sensibilizarnos de esa manera y recordemos que en un dado caso que ocupemos algún servicio de ese programa, ya sabemos a quién tenemos que hablar. Para que en un dado caso nos ayude a que la paciente avance, porque en estos programas yo creo que el color institucional es irrelevante, porque la meta es atender a esa paciente y garantizarle o cuando menos ya sea una calidad de vida o un pronóstico muy favorable que al rato esté celebrando que es sobreviviente de cáncer y gracias a la atención oportuna que tuvo el equipo. No sé si tengan preguntas más. ¿Alguna pregunta? Es el momento, ¿no? Quedó todo muy claro. Bueno, entonces tengo a bien entregarle este reconocimiento a la maestra Gloria Bucio García por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con el tema Estándares de seguridad en el manejo del paciente oncológico. Otorgado en Mexicali, Baja California, el 7 del mes de junio del 2023 y firmado por las autoridades del instituto. Maestra Gloria, muchas gracias. No, Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Ni modo, maestra Gloria.